Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y hoy vamos a comenzar una serie de vídeos que hablarán del futuro del Real Madrid como entidad. En este vamos a hablar de cómo el Real Madrid va a transformar el entorno y mejorar la circulación. Y si te quedas hasta el final, verás cómo el club va a ganar alrededor de unos 3 millones de euros en los próximos 40 años, teniendo en cuenta la inflación. Acomódate que comenzamos. Vamos para allá. Soy JJ y te voy a hablar del futuro aparcamiento del Santiago Bernabéu. Tú te quedarás así, ¿no? Bueno, en 4 puntos vamos a ver la importancia de las obras tanto para el entorno como para el club. Lo primero es que os voy a presentar cómo es el aparcamiento, ¿vale? Esto que veis ahí es el aparcamiento o cómo va a ser el aparcamiento del estadio puesto en modo infografía, ¿vale? Las infografías, por cierto, las he recogido del periódico español El Mundo, que tradicionalmente hacen bastantes buenas infografías, la verdad. A mí me gustan mucho. Así que os voy a mostrar las que he cogido de ese periódico. Bueno, evidentemente la zona amarilla es la zona de aparcamientos. Y ahora vamos a hablar de ellos. Bueno, en primer lugar, punto primero, en primer lugar, los trabajos se integran bajo la estrategia ambiental 360 de la actual legislatura del Ayuntamiento de Madrid. Vale, ¿esto qué significa? Bueno, lo primero, que serán 1.846 nuevas plazas, que será el mayor centro de movilidad sostenible bajo la ciudad de Madrid y que el club quiere que los autobuses de las Peñas se dividan entre el parking que se va a construir y Valdebebas. Es decir, que los autobuses vayan a dejar a los peñistas y aparquen en Valdebebas. Entre ese parking que se va a hacer y Valdebebas, ¿vale? El punto número 2 es que las obras van a ser financiadas íntegramente por el Real Madrid. El coste será de 105 millones de euros y el coste anual será de unos 200.000 euros cada año durante 30 años. Quedaros un momento con estas cifras, que yo sé que es un poco complicado, pero bueno, 105 millones, 200.000 en 30 años. Bueno, las obras comenzarán en el verano de 2023. Esto, para empezar, ya es un retraso significativo en el plan original, que además daban una duración de las obras de 24 meses. Al retrasarse, la duración de las obras tiene que ser 18 meses. Esto, para que nos entendamos, significa dinero, ¿vale? Cuando uno tarda 24 meses y después plantea otra obra acortando tiempos, es porque se ha comprado tiempo y el tiempo se compra con dinero. Bueno, quedaros con este punto. Venga, vamos allá. Y punto número 4, y este es el más extenso, me voy a parar un poquito más, porque para empezar, dije un parking al principio, dije un parking, no, van a ser 3. 2 de área municipal, situados en la Castellana y en Padre Damián, y otro ubicado en la que era la esquina del Bernabéu, ¿vale? La antigua esquina del Bernabéu. Vale, vamos a empezar con el de la esquina del Bernabéu, que tendrá 400 plazas para servicio logístico. Y eso puede también incluir a socios, a jugadores o invitados. Tener en cuenta que el estadio no es el estadio de fútbol, sino que va a ser un estadio en el que la idea es que todos los días haya algún tipo de evento. Entonces, cuando hablamos de invitados, pueden ser mmm, gente que va a actuar en ese evento, en fin, cosas que puede el club prever para necesitar ese espacio de aparcamiento. Bueno, os voy a enseñar ahora en planos los otros dos, ¿vale? El de la esquina del Bernabéu creo que es bastante sencillo, ¿vale? Pues ahora vamos con el de la Castellana.
El de la Castellana, os voy a enseñar la imagen para que la tengáis clara, ¿vale? Ese es el plano del aparcamiento de Castellana. Este aparcamiento va a ser bastante interesante porque va a ser un aparcamiento que va a estar dedicado a los servicios de movilidad sostenible. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que mientras que estás viendo un show en el estadio, vas a poder estar recargando, por ejemplo, el coche eléctrico. Mira, os voy a enseñar, te voy a enseñar una cosita. Me voy a pisar un poco, pero es que como es una infografía bastante grande y quiero que la veas porque es que es muy chula y, y se ve muy bien, ¿vale? Vale, me quedo yo aquí solito, en una esquina, ¿vale? Fijaros que dice coches eléctricos son 100 plazas, bicicletas son 96, motos son 23, hay accesos peatonales, y como veis, 3 sótanos, ¿vale? La idea es que esta zona, la del parking de Castellana, sea de la parte más sostenible. Eso, recargas eléctricas, que haya puntos de bicicletas del ayuntamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos. Entonces, el de Padre Damián, ¿para qué es? Bueno, el de Padre Damián os lo voy a poner aquí. Este es más pequeñito. Ahí veis el de Padre Damián. La diferencia está en que el de Castellana es como más rectangular y el de Padre Damián va a ser más longitudinal, ¿no? Lógicamente abarcando mucho más la calle, ¿no? Fijaros en la forma que tiene tan longitudinal porque es importante después para lo que os voy a contar. Ahí tenéis la infografía del mundo, repito. 2 sótanos, perdón, 3 sótanos también, con dársena de autobuses. Ahora vamos a explicar todo este follón, ¿vale? Lo del Kiss and Drive, acceso a colegios, dársena de autobuses que estáis viendo ahí. ¿Qué follón es este? ¿Vale? Este aparcamiento trata de desahogar furgonetas de reparto en las calles aledañas al estadio. ¿Vale? Se trata de desahogar furgonetas de reparto en las calles aledañas al estadio. En ese aparcamiento, los vecinos van a poder recoger sus pedidos online en un muelle hecho exprofeso, con posibilidad además de que en el futuro puedan tener acceso drones vía aérea. Vamos, por el aire. Y también habrá una planta dedicada a la bajada y recogida de alumnos de los diferentes colegios de la zona. Eso es lo que veíais, lo de la zona Kiss and Drive. Bueno, y todo esto que os estoy diciendo, estos 4 puntos que os he comentado, al principio os he dicho, pero ¿y el Real Madrid va a ganar dinero con todo esto? Cuando además es el que costea las obras. Bueno, tranquilidad. Eh, recordar que os he dicho que, por ejemplo, una de las cosas que se han modificado es el plazo de tiempo, 24 meses a 18, eso genera más coste. Ha habido una serie de cambios en el plan original y ese plan modificado, o por qué se modificó, mejor dicho, se modificó para poder ganar 200 plazas más que en el plan original, que añade más coste. Es decir, ahora mismo es justo lo contrario de lo que os estoy diciendo. Si el Real Madrid va a costear el monto total de las obras. Bueno, cuidado. Eh, bueno, cuidado no. De hecho, el incremento del dinero fue de 67 millones
nos hemos ido a 105, o sea que hay una diferencia bastante gorda en cuanto a precio. Más plazas, pero también menos tiempo además para hacer las obras. Bueno, estos aparcamientos, la concesión de los aparcamientos, se quiere presentar de forma inminente, antes de que acabe la legislatura. Esa concesión va a ser de 40 años, que es la duración máxima establecida por la Ley de Contratos del Servicio Público, y que originalmente era 30, pero por las condiciones que se han modificado, etcétera, etcétera, se ha modificado de 30 años a 40 la concesión. Bueno, esta concesión, la concesión se va a presentar el Real Madrid y muy probablemente se la concedan porque va a ser la única empresa que se va a presentar. Los beneficios potenciales después de impuestos para el Real Madrid saltan de los 86 millones a 216 millones. Esto se explica por la mayor extensión de la concesión y la menor duración de las obras, como también por las nuevas previsiones sobre el flujo de negocio, o sea, dicho de otro modo, la inflación. En el 2063, el ayuntamiento se quedaría con toda la infraestructura. Recordar que ha costeado el Real Madrid y que le reportaría 8 millones de beneficios. Al final, como veis, el Real Madrid está tratando de diversificar sus ingresos a la vez que trata de mejorar el entorno. Esto es como una obra de responsabilidad social. Ese dinero que os estoy diciendo de 3 millones de euros al año, básicamente es por la concesión de ese aparcamiento. Que estaba previsto unos ingresos y con todas las modificaciones lo que se hace es, más o menos, realizado por técnicos del ayuntamiento, ese cálculo salen a esos 3 millones y medio de euros de más al año durante los 40 años. Bueno, pues espero que os haya convencido el vídeo. Si te gusta el contenido, dale like, comparte el vídeo en tus redes sociales, suscríbete al canal y si quieres apoyar al canal sin que te cueste un duro, te puedes dar una vuelta por nuestra tienda de afiliados que corresponden a productos oficiales del Real Madrid. Bueno, hay algún producto también del canal, pero es fácilmente distinguible. Los que son oficiales del Real Madrid van por Amazon y los productos que son del canal se compran directamente en la tienda del Madrid.online. De todas maneras, pongo los enlaces en la descripción. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.